los efectos postulares y también, bueno, vimos lo que era lo del tamizaje neonatal y las principales enfermedades que con las recomendaciones que nos daban cuándo tomarlo, en qué parte del pie tomarlo y por qué era muy importante, bueno, saber si el niño contaba con alguna de las patologías del tamizaje, por ejemplo el hipotiroidismo, ya que decía que si no era detectado a tiempo se iban a ocasionar consecuencias irreversibles en el menor como retraso mental pronunciado y otras manifestaciones. Ok. ¿Alguien más quiere participar? Mientras el equipo va subiendo su presentación, no sé, Carla, ¿qué subió? Es tema trazado de la familia. Carla. Yo estoy presentando algo, doctora. Sí, Carla Jacqueline Ortiz Martínez, la familia. Perdón. Es que se pica solo mi computadora, lo siento. Bueno, ¿el equipo no va a presentar tema hoy? Sí, doctora, pero no podía porque estaba presentando a la compañera. No dicen nada. Nunca vamos a avanzar. ¿No me pero escuchas? bueno. Sí, te escucho. Que no podía proyectar porque estaba proyectada la otra pantalla, Sí. pero ya ahorita la estoy compartiendo. Ok, por favor. Bueno, entonces empieza el equipo mientras la van subiendo, por favor. Los escuchamos. Les mandé unos videos de displasia acetabular. ¿Sí los vieron? ¿Sí? Bueno, ahorita Sí, comentamos. Ahorita los comentamos. Adelante, por favor. Bueno, vamos a continuar con defectos auditivos. Aquí, bueno, ¿cómo se define? Esta se va a presentar en los primeros años de vida y pues debemos de tomar en cuenta que la audición pues es un aspecto muy fundamental en el desarrollo de un niño porque involucra lo que es el lenguaje en caso de que haya un problema de audición. La pérdida de audición puede ser unilateral o bilateral, o sea, puede afectar un oído o puede afectar a ambos. Se clasifica por diferentes tipos. Hay por el momento de aparición, según la localización, y también se toma en cuenta el grado de la pérdida auditiva. Entonces, iniciamos por la primera clasificación, que es que esta se clasifica según el momento de la aparición. Son tres. La primera es la sordera prelocutiva y esta se presenta antes de que el niño llegue a desarrollar un lenguaje oral. La dos es una sordera perilpictiva. Esta se presenta alrededor de los 2 a 4 años y por último tenemos la postlocutiva. Esta se presenta en niños mayores de 4 años una vez que ya hay una adquisición del lenguaje. Ahora, bueno, aquí se los menciono, la clasificación es muy general. Más adelante les voy a decir cuáles son como que los signos de alarma y cómo es que nos podemos dar cuenta si un niño escucha desde que es un bebé hasta que ya está más grande y qué es lo que puede afectar. Bueno, vamos con la segunda clasificación, que es según la lesión. Igual son tres. La primera es una sordera de transmisión o conductivas. Esto quiere decir que hay una alteración en el sonido y afecta principalmente el oído externo. La segunda son sorderas neurosensoriales o de percepción. Estas afectan principalmente lo que es el oído interno y las terceras que pueden ser mixtas, tanto conductuales como neurosensoriales. Y la clasificación según el grado de la pérdida auditiva, pues son 4, puede ser una pérdida auditiva leve, media, severa, y la última que puede ser profunda. Ahora, de estas que acabamos de mencionar, las más importantes, pues
son la sordera neurosensorial. Esta puede ser genética o hereditaria. Se presenta alrededor del 60% de los casos y esta se clasifica en dos. Pueden ser congénitas o tardías. Congénitas, pues quiere decir que se presentan al nacimiento, y las tardías, prácticamente estas sorderas se producen a causa de que el niño presente una infección, si hay ototoxicidad, si llega a haber una otitis media crónica y en casos especiales pues llega a haber un traumatismo que llega a provocar una sordera. Ahora, las sorderas neurosensoriales adquiridas, estas se presentan alrededor del 35% de los casos, e igual, hay dos clasificaciones en esta, pueden ser congénitas o perinatales. Las congénitas, pues, es durante el embarazo, y el perinatal, que se presentan al momento del parto. Ahora, ¿cuáles son las posibles causas de que un niño no puede llegar a escuchar? Pues primera, que sea un bebé que nazca de manera prematura. Que este bebé esté en cuidados intensivos neonatales. También tiene mucho que ver lo que es la alta concentración de bilirrubina, y si el bebé también presentó, bueno, si se le administró algún medicamento y este medicamento le llevó a provocar la pérdida de la audición. También hay que buscar si hay un antecedente familiar que se haya presentado una pérdida de audición infantil. Como ya lo había mencionado, complicaciones en el parto, y si hay infecciones frecuentes en el oído, también es un factor de riesgo. Si se llegó a presentar meningitis o citomegalovirus. También tomar en cuenta si hay una exposición constante a ruidos muy fuertes, aunque, o sea, pueden ser repetidos, aunque pueden ser lapsos cortos. Eso también puede afectar mucho. Ahora, ¿cómo se hace un diagnóstico para detectar si un bebé escucha? Bueno, hay algo que se llama tamiz auditivo neonatal. No todas las instituciones lo hacen porque no tiene mucho que se volvió como que algo obligatorio a realizar un tamiz auditivo neonatal. Entonces, también los médicos pues no mencionan que se tiene que realizar, independientemente del tamiz metabólico, también se tiene que realizar un tamiz auditivo. ¿Esto de qué trata? ¿Qué se hace? Bueno, esta es una prueba que es básicamente muy sencilla. Aquí se tiene que colocar un audífono al bebé, como se muestra en esa imagen. Esto no quiere decir que les tiene que decir a cuántos decibeles está hablando, a cuántos decibeles está escuchando el bebé. Solamente te va a decir escucha o no escucha, y se realiza antes de los 3 meses. Es una prueba que no tarda, es muy rápida y pues no causa algún daño al bebé o tiene mayor complicación. Usualmente lo llega a realizar un otorrino. Y bueno, ¿qué pasa si mi bebé ya tiene más de 3 meses? ¿Qué puede hacer? Ya no se le puede hacer el tamiz neonatal. Pues hay otro estudio que es un poco más específico, porque ya ahí sí ya nos puede decir qué tipo de sordera tiene el bebé. Este estudio se llama potenciales evocados y se puede realizar a partir de los 6 meses. Aquí se tienen que colocar como unos electrodos en la cabecita del bebé, y ya a partir de ahí se detectan las frecuencias y ya se pueden detectar a cuántos decibeles nos está escuchando el bebé.
y por ende se puede determinar qué tipo de sordera tiene, y entre más se detecta a tiempo estas patologías, pues mejor tratamiento se puede tener. De hecho, hasta se mencionaba que en algunos casos puede llegar a recuperar el escuchar. Obviamente hay que saber qué tipo de sordera presenta el recién nacido o el niño en el caso de que se pasen más de los 3 meses. ¿Alguien ha logrado hacer este tamiz neonatal? Nadie, yo tampoco. Sí, o sea, no se realiza como un tamiz, ¿no? O sea, sí está bien plasmado, pero sí tendríamos que hacerlo, ¿no? Hay muchas personas con deficiencia auditiva y no se capta sino hasta que la mamá ve que no pueden hablar. ¿Cómo sabríamos, Cristal, cómo sabríamos si un bebé escucha o no al nacimiento si no tenemos manera de hacerle un tamiz neonatal? ¿Cómo sabríamos que escucha o no? Bueno, al nacimiento pues es un poco complicado, pero después de los 2 meses se menciona, justo lo iba a mencionar ahorita, que se puede realizar a partir de los sonidos, si se hacen sonidos, no sé, como de una bolsita, que le llamen la atención, el niño tiende a quedarse quieto y a abrir un poco más los ojos. También trata como que de voltear hacia donde se está produciendo el sonido y también si el ruido es repentino se sobresalta. ¿Mande? ¿Alguien tiene otra idea? ¿Nadie? ¿Ya llevaron salud infantil? Puede ser con la voz de la mamá. Bueno, no sé, por ejemplo, si la empieza a identificar y, como decía mi compañera, bueno, mi Cristal, si por ejemplo empieza a tener el reconocimiento de su voz y a lo mejor muestre algún estímulo al oírla. Sí, ya hicieron la tablita de desarrollo psicomotor. Ahí vemos cuando el bebé empieza a reconocer la voz de la mamá y no es inmediatamente al nacimiento. Pero inmediatamente tú cuando recibes a un bebé, ¿qué harías para ver si escucha o no escucha? Pregunta para todos. Podríamos revisar el canal auditivo, doctora. Una, que esté permeable el canal auditivo, a lo mejor sí está permeable pero no oye, ¿no? A lo mejor el oído como tal tiene una falta de desarrollo, ¿sí? A lo mejor están soldados los huesecillos, no sé, algún problema que pudiera tener, pero suponiendo que todo está normal, ¿cómo yo verificaría? Tiene permeable el conducto auditivo, que tenemos que revisarlo y casi nadie lo revisa, pero ¿cómo sabría yo si oye o no oye ese bebé? Ya vieron sus reflejos, ¿no? Hay un reflejo del moro, ¿sí? Donde dan una palmada y el bebé como reacciona como si se asustara, no extiende los bracitos, ¿sí? Si yo le hago un sonido fuerte y él no reacciona, pues quiere decir que no escuchó nada, ¿sí? Entonces es la primera prueba que podríamos hacerle. Ya si sospechamos que no escucha, pues hacerle un tamiz auditivo. Si no lo tenemos en el hospital público y la mamá no tiene para un tamiz particular, pues ya le daríamos indicaciones sobre su desarrollo, ¿no? Al citarlo a consulta, ver si ese bebé, como dice Saraí, dice ver si va reconociendo la voz de la mamá, si escucha los sonidos, etcétera, ¿sí? Si empieza conforme a su crecimiento, a imitar las voces, a balbucear. Entonces, pues estos tamices son para hospitales donde, por ejemplo, el Ángeles de Puebla, sí, países desarrollados, pero aquí en una institución pública, pues yo jamás he visto que hagan a un bebé un tamiz neonatal, ¿no? Entonces, pero es importante que por eso nosotros vayamos evaluando su desarrollo psicomotor. Ahí podemos ver
si el bebé cumple con todas las características. Si le decía el nacimiento al hacerle un ruido, pues el niño tiene responde a ese estímulo con un sobresalto, y entonces ahí podemos evaluarlo, ¿no? Si no vemos ninguna reacción, pues quiere decir que ese bebé probablemente no escucha. Y ya pues como en esta fotografía que nos está presentando Cristal, pues ya hasta le podemos poner unos aparatos especiales al bebé, ¿no? Pero eso ya es como de ciencia ficción para México, ¿no? Hablando de nivel general, ¿sí? Hay quien sí puede pagarlo, hay quien no. Igual el tamiz neonatal, ¿no? Decíamos, hay una prueba de 5 a nivel público, que no muchas veces se llevan a cabo, por lo menos 3, 4 se llevan a cabo, pero el tamiz ampliado es de 70 y tantos, pero ya en países desarrollados es de 300 y tantas pruebas, ¿no? ¿Qué sería pues lo ideal para ver cómo va a estar la salud, cómo se va a ir desarrollando la salud de ese individuo? Bueno, adelante, por favor. Sí. Bueno, y aquí les puse una lista de qué es lo que se puede ver afectado ya en un niño escolar, porque el hecho de que no escuche y no se detecte a tiempo, como menciona la doctora, es muy, muy complicado que pues a la mamá se le informe sobre todo que se le tiene que realizar, y en caso de que se le realice, pues no cuenta a veces con el recurso y se deja. Entonces, ¿cómo es que se van a dar cuenta que no escucha? Porque, bueno, se van a afectar dos áreas. Primera, el lenguaje, y en segunda, pues tenemos el aprendizaje, que van muy estrechamente. Si un niño no escucha, pues su lenguaje se va a desarrollar un poco más lento de lo usual. También no se le va a entender cuando trate de hablar, va a tener errores para expresar las palabras, no va a poder tener una conversación larga con una persona, y se le va a dificultar al niño poder aprender un vocabulario nuevo. Pero eso es cuando tiene un déficit auditivo, pero cuando tiene sordera al 100%, pues este niño no va a poder hablar, no se va a poder comunicar, ¿no? Entonces tenemos ahí nosotros que evaluar cuál es su déficit y pues mandarlo a audiología para que le hagan un examen, a ver cuál es su capacidad auditiva, si oye, si no oye, ¿sí? Tuve una paciente, no era mi paciente, era una conocida, en que tenía una niña como de 3 años y me decía, es que no habla. Tuvo un niño antes y me decía, hablaba muy bien a esa edad. Ella no habla. Y le dije, bueno, pues hay que hacerle todo lo que se tenía que hacer. Y me dijo, no, es que ya lo llevé al pediatra y me dijo que si a los 5 años no hablaba, pues entonces ya habría que hacerle todo lo que me estás indicando, ¿no? El tamiz y todo. Y dije, bueno, pues no estoy de acuerdo. Pues yo ahorita pues, haría todos los estudios pertinentes para ver qué se puede hacer con esta niña, ¿no? Pero bueno, nunca la llevó a consulta conmigo. Y sí, a los 5 años empezó a hablar la niña. Y bien, sí, yo creo que tenía algún problema psicológico, no sé si era autista o no sé. La cosa es que la niña ya creció y pues está sana, pero eso fue lo que le dijo el pediatra. No sé si la evaluaría muy bien y por eso le dio esa respuesta, pero yo no dejaría pasar tanto tiempo, ¿no? Desde que el niño le voy verificando su crecimiento y desarrollo junto con su desarrollo psicomotor, pues tengo que ver por qué está alterado tal o cual sistema, ¿no? Si no gatea a los 7 meses, si no empieza a balbucear a los 4 o 6 meses, si no camina al año, ¿sí? Si a los 2 años no puede brincar o amarrarse las agujetas. Entonces, todo eso yo tengo que ir evaluando, tanto su movilidad como todas sus respuestas auditivas, visuales, posturales, etc. Entonces, para eso lo voy a citar, como marca la norma, cada 2 meses durante el primer año de vida, que son mínimo 5 consultas,
y posteriormente, pues anualmente, para ver cómo se va desarrollando. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, en el problema que tenemos de sobrepeso y obesidad a nivel mundial, que somos el primer lugar? Eso quiere decir que los médicos no están haciendo su trabajo, que mensualmente no han ido controlando al niño durante su crecimiento y desarrollo, ¿sí? Y esta misma obesidad les está produciendo otras alteraciones que pueden ser las posturales, por ejemplo, ¿no? O un problema psicológico, que sufran bullying en la escuela, etcétera. Entonces, todo eso, hasta esto que estamos viendo, que no puede ver el niño, que no vea bien, que tenga disminución de la agudeza visual, auditiva, etcétera, todo eso lo tenemos que checar nosotros, hacer un diagnóstico lo más certero posible y enviarlo a la unidad correspondiente, llámese otorrino, audiología, oftalmólogo, pero nosotros somos quienes lo tenemos que hacer. Pero si no lo diagnosticamos, pues ese niño nunca va a tener un adecuado tratamiento y por lo tanto va a tener un déficit de atención, un déficit de aprendizaje, etcétera, ¿no? Entonces, se trata de mantener sano al niño. Continuamos, por favor, Cristal. Sí, bueno, y ya por último, pues como ya vimos, lo que se ve afectado en el lenguaje, pues por ende se va a afectar en su rendimiento escolar, porque pues va a tener una dificultad pues para realizar las actividades, tomar atención en clase, que aprenda los nuevos conceptos y pues en conclusión pues va a ser un niño que tiene un bajo rendimiento escolar. Y bueno, eso sería todo de defectos auditivos. Continuamos con defectos visuales. Bueno, vamos a continuar con defectos visuales. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar vamos a tener que el desarrollo visual normal en el recién nacido se desarrolla rápidamente y bueno, va a depender de que un estímulo visual el estímulo visual sea el mismo para cada ojo. Aquí vamos a tener que el desarrollo de la retina va a ser directamente proporcional al desarrollo gestacional, por lo que a mayor grado de prematurez al nacimiento va a haber una mayor probabilidad de retinopatía por el desarrollo incompleto de la retina. Dentro del desarrollo visual fisiológico se pueden presentar espasmos de convergencia o conocido como endotropía intermitente, que va a ser un estrabismo convergente o los conocen como los viscos, y estos son muy comunes en los lactantes. Usualmente estos se resuelven completamente entre los 3 y 4 meses de edad. Sin embargo, bueno, estuve viendo que ocasionalmente se pueden estar presentes hasta los 6 meses de edad. Aquí vamos a tener importante los reflejos pupilares, que es el fotomotor y el consensual, y estos se van a encontrar presentes a partir de la semana 32 de gestación, por lo cual va a ser una herramienta útil para conocer el estado o la integridad de la vía visual. Normalmente las pupilas deben ser iguales, redondas y reactivas a la luz en ambos ojos y deben de conservar su simetría. Siguiente, por favor. Bueno, el desarrollo visual esperado en un recién nacido, a término debe ser que el recién nacido debe rechazar la luz brillante cuando ésta se dirige en forma independiente en cada ojo. El estímulo luminoso directo frente a cada uno de los ojos, en forma individual, pues va a ser la maniobra aconsejada para evaluar la agudeza visual en los recién nacidos y en los lactantes. Si el estímulo luminoso frente a cada uno de los ojos provoca el cierre palpebral o el rechazo al estímulo luminoso, este se va a considerar normal, por lo tanto va a ser un dato positivo a una adecuada visión. En cuanto al desarrollo visual esperado en el lactante,
Habitualmente los niños son capaces de fijar objetos con la mirada entre la 4ª y 6ª semana de vida. A la semana 6 de edad, el niño empieza a sonreír a un rostro humano. Entre los 2 y 3 meses de edad, pues el niño es capaz de seguir objetos con la mirada. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse las enfermedades más frecuentes en el recién nacido, que estas van a ser alteraciones retinianas, glaucoma, que esta va a ser una enfermedad que va a dañar el nervio óptico del ojo, y bueno, generalmente esta se va a producir cuando se acumula flujo en la parte delantera del ojo. Este exceso de fluido pues va a aumentar la presión en el ojo y va a dañar el nervio óptico. También pueden presentar cataratas. Esta va a ser una opacidad de la transparencia normal del cristalino del ojo. Y bueno, en la etapa del lactante, aquí prevalecen las mismas, pero también se menciona que puede haber estrabismo y retinoblastoma, el cual pues esta va a ser una neoplasia maligna que amenaza el desarrollo visual con un riesgo para la visión y la vida del lactante. Se aconseja que el examen de ojos y de la visión se realice como detección temprana, ya que va a favorecer el tratamiento oportuno, contribuyendo en la reducción de secuelas o daños permanentes en la visión del niño. Y bueno, va a tener algunas ventajas o que nos va a favorecer, ya que esto nos favorece el desarrollo psicomotor adecuado, nos favorece una detección de la ceguera, una detección de enfermedades sistemáticas. Y bueno, en la siguiente, por favor. Bueno, en la primera evaluación del niño, esta se debe realizar por el personal de atención primaria, que se debe documentar con una historia clínica detallada, donde pongamos todos los factores de riesgo ocular, como alteraciones oculares y de refracción en familiares de consanguinidad directa, como son en la madre, el padre, los tíos o los hermanos. También se debe de poner los antecedentes personales patológicos presentes y pasados, y bueno, se debe hacer una exploración clínica ocular, y esta debe de incluir inspección externa de los ojos, párpados y órbitas. Se debe hacer una fijación, una alineación y movimientos oculares, una exploración pupilar, un examen de reflejo rojo y una exploración del reflejo corneal, para evaluar la agudeza visual. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse los exámenes que se realizan principalmente. Aquí todo recién nacido y lactante debe tener un examen de reflejo de rojo, que se conoce así. Nos permite detectar anormalidades en la transparencia del eje visual. Se va a realizar por un pediatra o un médico familiar o algún otro médico de atención primaria, previo al alta del servicio neonatal y durante las consultas de rutina posteriores. El examen del reflejo rojo, de preferencia se recomienda que se haga con el niño con los ojos abiertos en forma voluntaria. Se debe de realizar en un cuarto oscuro y con la luz directa del oftalmoscopio. Aquí se debe proyectar la luz sobre ambos ojos a una distancia aproximadamente de 45 centímetros. El resultado de la exploración se interpreta o se califica como negativo o normal cuando las refracciones de los dos ojos, tanto en forma individual o bilateralmente, son equivalentes en color, intensidad, claridad, y pues no existen opacidades o manchas blancas que se conocen como leucoria de uno o ambos reflejos rojos. Y bueno, lo normal es que el reflejo rojo debe de ser de un color
rojo amarillo brillante, y se menciona que a veces puede ser de gris claro en pacientes con ojos negros o cafés oscuros en cada ojo. Seguimos con, bueno, ahorita en la siguiente diapositiva tengo una imagen del reflejo rojo, pero bueno, seguimos con el reflejo pupilar. Este se va a evaluar en el recién nacido, y bueno, en el lactante, y pues se menciona que también en los preescolares. Es indispensable que el niño esté despierto, bajo una luz tenue, y se explora con una lámpara de mano. Aquí se va a estimular con la luz directamente sobre la pupila de cada ojo en forma independiente, y bueno, se va a observar la respuesta pupilar en cada uno de los ojos. Se va a considerar normal la exploración al cierre de la pupila ipsilateral o comparativamente en forma inmediata. Aquí la ausencia del cierre pupilar al estímulo luminoso puede indicar daño estructural en el globo ocular o de la vía visual. En cuanto a la exploración del reflejo luminoso sobre la córnea o el reflejo corneal, o también conocido como el reflejo de Hirschfeld, permite evaluar el alineamiento ocular y la movilidad ocular. Para su exploración se requiere que aquí el recién nacido esté despierto. Igual se hace con una lámpara de mano. Con los dos ojos abiertos, se proyecta una luz sobre la córnea y se observa el sitio de reflexión de la luz, el cual debe localizarse en el centro de la pupila para considerarlo normal. Si el tamaño de la pupila y la cooperación del paciente lo permite, se debe realizar un fondo de ojo para valorar el nervio óptico y el polo posterior. Y bueno, a los 6 meses de edad se debe reevaluar la integridad de las estructuras oculares, el alineamiento ocular y de preferencia la fijación ocular. Cualquier asimetría en el color de la pupila, tamaño o brillo, o presencia de puntos oscuros o pupila roja o pálida, es indicación para consultar un oftalmólogo de manera urgente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse una tabla, viene en la guía de práctica clínica, donde nos menciona el reflejo rojo. En la primera imagen de arriba, pues es lo normal. Aquí el niño va a buscar la luz y bueno, aquí ambos reflejos son iguales. Y bueno, nos menciona que los puntos blancos representan el reflejo de la luz corneal. En la segunda, pues va a haber una reflexión asimétrica y bueno, uno de los reflejos es menos brillante. En la siguiente figura, igual también aquí hay ausencia de reflejo en el ojo izquierdo por una catarata. Y bueno, en la siguiente figura va a haber un cuerpo extraño, una abrasión, igual en la córnea izquierda. Y bueno, en la última figura, igual también nos muestra, no alcanzo a verlo, no sé por qué no me sale. Estrabismo. Y bueno, aquí el reflejo rojo es más intenso por el ojo desviado. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y cuándo se tiene que hacer la detección? Inicialmente, bueno, preferentemente pues en la etapa escolar. Es cuando más debemos de estar monitoreando si el niño ve o no, independientemente de todo lo que ya mencionó la compañera, pero aquí es más importante porque empiezan a ir a la escuela, empiezan a conocer las que son las figuras, algunos trozos, y las patologías más frecuentes que se llegan a presentar en estos niños, pues es la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo.
Ya no las oímos. Cristal, tienes apagado tu micrófono y Beatriz, no sé qué pasó con ella. Sí, tampoco sé qué pasa con ella. Bueno, bueno, yo continúo. Aquí viene una definición donde pues nos habla sobre la importancia que tiene tener una buena visión, porque nos menciona que nos va a ayudar a distinguir las figuras y objetos que se muestran a nuestro alrededor, y como ya lo había mencionado, es muy importante porque aquí los niños van a empezar a aprender y a conocer las letras, van a empezar a leer, y pues si no tienen una buena visión, esto se les puede complicar. ¿Cómo sé que un niño no observa bien? Bueno, él nos puede mencionar que no observa bien las letras del pizarrón. Si el papá observa que el niño al momento de ver la televisión se pega mucho a la pantalla, ese también puede ser un signo de alerta. Si vemos que se rasca mucho o, bueno, se talla mucho, perdón, los ojos, ese también puede ser otro signo. Y si nos llega a mencionar que le duele la cabeza, pues ya hay que tener mucho cuidado. Y ese momento, bueno, ojalá, espero que no haya papás que esperen hasta ese momento para que lleven a los niños al pediatra. Bueno, usualmente se utilizan para realizar estudios de visión ya en niños más grandes, pues la carta de Snellen. Hay muchos tipos, creo que ya llevamos oftalmo la mayoría y pues ya vimos este tema un poquito más a profundidad, cómo son, cuántos tipos hay, cómo se realiza. Y Aquí, ¿por qué no tenemos letras? porque puede ser que se realice a un niño que aún no conozca las letras, o una No persona sepa que leer y no. escribir. Exacto. Ok, y hay para niños hay figuritas, ¿no? Que tenemos que ver cómo las captan, etcétera, ¿no? Entonces tenemos diferentes cartas donde podemos registrar, evaluar la agudeza visual de los niños, ¿no? Bueno, ¿qué más? Sí. Bueno, de defectos de visión, pues son todos. Vamos a continuar con prevención de muerte súbita. Dudas sobre problemas de detección de agudeza visual, como decía Cristal, ya todos llevaron oftalmo, ya lo vieron de manera más profunda, aquí nada más es superficial para que podamos identificar algún trastorno, ¿no? Y en el recuadro que tenía, regrésale al anterior. Otra. ¿Cuál? ¿La del reflejo Anterior, rojo o anterior. donde viene la No, evaluación no, la de otra, cada examen? la que sigue. Sí, es que está tardando un poquito. Okay. Donde tenías cómo hacer, en qué te basas para hacer el diagnóstico. No. La siguiente, no atrás, hacia adelante. Hacia adelante. Sí, la penúltima de agudeza visual. Ya, sí. De qué es lo que no observa, cómo se pueden dar cuenta los papás que no observa bien el niño, ¿no? A ver. Ahí. Sí, ya la puse, nada más esta cosa. Entonces, ahí es muy, muy importante, ¿no? Preguntarle al niño, al evaluar su desarrollo psicomotor, preguntarle cómo es su rendimiento escolar, si es que ya va al preescolar o a la primaria, ¿no? Preguntarle si a lo mejor es un niño que tiene frecuentemente dolores de cabeza o que tiene un retraso en su rendimiento escolar, hay que preguntarle dónde se sienta, si distingue las letras, si escucha bien, la televisión donde la ve. Actualmente, como los departamentos son muy pequeños y las pantallas que te promocionan, por ejemplo, ahorita en el Buen Fin, o sea, si van al supermercado ven salir a las gentes con unas pantallotas, aunque tengan un departamentito, ¿sí? Entonces, eso hace que los niños vean la televisión muy de cerca, entonces probablemente no porque tengan algún defecto visual, sino porque así se las colocaron, ¿no? Entonces, también hay que decirles a los papás,
a qué distancia debe ver la televisión, ¿sí? Si frecuentemente tiene irritados los ojos, o los tiene rojos, o le da comezón, ¿sí? Entonces, todo eso nos lleva a conformar un diagnóstico. Si nos dice todo esto, pues hay que hacerle la evaluación con las cartas, que también actualmente ya se modificaron, ¿no? Dependiendo de cómo estemos utilizando la carta, si es una cartulina o si es reflejada por un proyector, llámese celular o proyector como tal, la distancia a la que debe estar colocada según la herramienta que vayamos a utilizar, ¿no? Pero sí es importante que lo diagnosticamos porque a lo mejor podemos hacer algo por él, ¿no? Antes de que se deteriore más su visión o que presente, como decía al inicio, un glaucoma o algo ya más relevante, ¿no? Que un simple estrabismo, que hay médicos que también dicen que hasta los 5 años de edad ya los pueden operar, pero primero tenemos que detectarlo primero. Después tiene que evaluarlo el especialista y ya, dependiendo de la opinión que él tenga, pues ya dar un tratamiento adecuado, ¿no? Bueno, si no tienen dudas, continuamos con muerte súbita. ¿Qué es muerte súbita? Como su nombre lo dice, muerte súbita. Hay que diferenciarla de la accidental. Continuamos, por favor. Recuerden que este trabajo es en equipo. Cualquiera del equipo debe saber el tema, ¿sí? Por ejemplo, ahorita se ausentó Beatriz, no sé qué pasó, si le fue señal, etcétera. Entonces, alguien debe seguirlo y sin ninguna complicación porque todos prepararon todos los temas que les correspondía del equipo, ¿sí? Sí, doctora. Bueno, vamos a comenzar. Doctora, ¿Sí? Bueno, es que ya habíamos visto prevención de muerte súbita y de accidentes, no sé si lo volvemos a decir. No, pues ya lo vieron, pues para ustedes lo ordenaron, no yo. Tengo 4 grupos, entonces como que me pierdo un poquito en qué ya vimos, ¿no? Ajá, sí, ya lo vimos. Pero si ya lo vimos, pues ya lo vimos. Ya, entonces ya no lo repetimos. Pero bueno, lo que les dije, sí, prevención de muerte súbita hay que diferenciarlo de accidentes, ¿sí? Muerte súbita es que el niño deja de respirar y se muere. Por causa, quién sabe, pero es difícil. oh no, me sacó. Bueno, hablé con el micrófono apagado, quién sabe qué tanto les dije. Pero bueno, si ya vimos muerte súbita, adelante, por favor. Sí. Pues continúa con prevención de violencia familiar. Este tema ya lo tocamos al principio del semestre, entonces nada más de manera concreta para no extendernos demasiado. La violencia enfocada a los niños, por favor. Adelante. Sí. Doctora. Siguiente, por favor. Bueno, pues primero aquí tenemos 2 definiciones. En primer lugar, ¿qué es la violencia familiar? Pues esta podemos definirla que es el acto abusivo de poder o de omisión intencional dirigido para dominar, someter, controlar o agredir de manera ya sea física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual dentro o fuera del domicilio familiar. Y pues como estamos hablando de niños, pues también me parece correcto poner que es el maltrato infantil. Pues es toda agresión u omisión intencional, es casi parecida, física, sexual, psicológica o en este caso negligente, contra una persona de menor edad, antes o después de nacer, que afecta a su integridad biopsicosocial a corto, mediano y largo plazo. Siguiente, por favor. Te interrumpo. Vamos a ver cómo prevenir la violencia intrafamiliar en niños. Ahorita ha habido un aumento en la violencia contra niños y lo más lamentable que es intrafamiliar. Para mañana todos van a revisar este tema y me van a dar medidas que debemos implementar o que debimos haber implementado durante la pandemia, porque se supone que ya se terminó el confinamiento.
Entonces, esa va a ser la tarea de entrada para mañana. Continúa, por favor. Sí. Bueno, pues aquí en esta diapositiva podemos ver los tipos de maltrato que pueden sufrir, en este caso, los niños. El primero es abuso físico, que es cualquier acto no accidental que provoque lesiones físicas al niño, enfermedades o el riesgo de padecerlas. Después tenemos el abuso sexual, que es la práctica de un contacto físico o visual cometido por un individuo en un contexto sexual. Esto puede incluir violencia, engaño o seducción ante la incapacidad del niño para consentir. Pues esto en virtud de su edad y pues la diferencia de poder, ¿no? Esto es dirigido hacia el silencio de la ofensa grave que puede sufrir un menor en su dignidad. También tenemos el abuso psicológico, que son aquellas acciones que generalmente son del tipo verbal o actitudinal, que provocan en el niño pues daños emocionales. Y por último tenemos a la negligencia, que es cuando no se atienden las necesidades básicas del niño y también cuando se incumplen los deberes que pues se tienen con el niño de cuidado y de protección. Por ejemplo, algunas de las necesidades del niño pueden ser la alimentación, la educación, la vivienda, etc. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí puse unos factores de riesgo para el maltrato infantil, que estos pueden ser a nivel individual, también a nivel familiar y comunitario, y pues obviamente también a nivel social. Estos influyen en la probabilidad de que el maltrato infantil ocurra. Por ejemplo, en cuanto a los propios del niño, estos podrían ser una edad inferior a 4 años, pues porque son más vulnerables, y también que se encuentren en la adolescencia. También el hecho de no ser deseados o de no cumplir con las expectativas de los padres, tener necesidades especiales, por ejemplo, enfermedades crónicas o rasgos físicos anormales o alguna discapacidad. También, pues ser del sexo femenino, ¿no? Porque, pues, también esto puede incurrir en que haya más probabilidad de que la niña pues sea maltratada o violentada. En cuanto a los factores de los padres o de los cuidadores, también, pues en primer lugar, tener antecedentes personales de maltrato infantil, pues ya sabemos que es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones las personas que son violentas o que generan violencia, pues han sufrido también de esta. Entonces, también el consumo indebido de alcohol y drogas, pues porque esto provoca, como ya habíamos visto, pues provoca disfunción familiar en primer lugar, y pues esto puede generar que exista también violencia o maltrato, no solamente a los niños, ¿no? A todos los integrantes en general. También la falta de conocimientos, ya me la había saltado, perdón, la falta de conocimientos o expectativas no realistas sobre el desarrollo infantil. Entonces, por eso es importante estar informado como padre, que ellos estén informados de las etapas por las que debe pasar el niño y también de sus necesidades, porque pues en muchas ocasiones los padres pues sí creen que se desesperan porque no saben cómo es que debe de, cómo es un niño normalmente. Entonces, pues les molesta que llore o les molesta que pida cosas o que hable o que juegue. Entonces, pues deben de estar informados en primer lugar para saber cuáles son las etapas que el niño va a vivir y que deben de ser pacientes y con él, ¿no? Y también estar al pendiente de sus necesidades. También, pues la participación en actividades delictivas, bueno, pues principalmente por parte de los padres o de quien esté ejerciendo la violencia. También, pues vivir en extrema pobreza, o también desempleo y pues disfunción familiar, que pues es más o menos como, eso sería como
disfunción familiar, pues ya incluye varias cosas, ¿no? Y bueno, en cuanto a los factores de la comunidad, pues tenemos problemas físicos o mentales o de desarrollo de algún miembro de la familia. También ruptura de la familia o la violencia entre otros miembros de la familia, el aislamiento en la comunidad o falta de red de apoyos. También en cuanto a usos y costumbres arraigadas, sobre todo en zonas rurales, pues por ejemplo el hecho de que en estas zonas, pues en ocasiones o casi mayormente se deje a las mujeres, por ejemplo, tareas relacionadas con el hogar y pues la crianza de los hijos, ¿no? Y no se les permite interactuar en otro tipo de actividades. Por ejemplo, a una niña quizás en un medio rural quizás no pueda o no le permitan seguir estudiando o estudiar. Entonces eso quizás no es maltrato físico, pero sí es como de otro tipo. También la falta de concientización de qué es el maltrato infantil, porque, o sea, por suerte, pues es cada vez menos frecuente, pero ya lo dijo la doctora, que quizás haya aumentado durante el encierro por la cuarentena, pero bueno, o sea, como ya dije, se supone que cada vez es menos frecuente, pero igual no es raro que se normalicen este tipo de acciones contra los niños, o sea, es decir, utilizar, por ejemplo, violencia física para hacer que los niños obedezcan o se comporten conforme pues a las expectativas de los padres o ya sea de las personas que están encargadas de cuidarlos. Que muchas veces también tenemos que tomar en cuenta que pues quien se encarga de cuidarlos pues no son adultos, ¿no? Que pueden ser incluso sus hermanos mayores. Entonces, si ellos pues no son, o sea, más bien no tendrían por qué ser capaces de tratar con otros niños, ¿no? Entonces pueden recurrir a la violencia. Y bueno, en cuanto a los factores de la sociedad, pues tenemos a las desigualdades sociales y de género, que pues igual siguen existiendo, en donde pues, por ejemplo, dependiendo, por ejemplo, a las mujeres se les limita el acceso a oportunidades, bueno, en este caso pues específicamente hablando de niñas, por ejemplo, como ya lo había mencionado, la educación, o se les limita el acceso a ciertas actividades. También la falta de vivienda adecuada o de servicios de apoyo a las familias y las instituciones. También tenemos a la disponibilidad fácil de alcohol y drogas, políticas y programas insuficientes de prevención de maltrato, pornografía, prostitución y trabajo infantil. También normas sociales y culturales que debilitan el estatus del niño en las relaciones con sus padres o que fomentan la violencia hacia los demás. También los castigos, también que están normalizados los castigos físicos o la rigidez de los padres asignados a cada sexo. Pues más que nada estos son como a nivel social, son como más, no son tan... Doctora, ya son las 12. Creo que... Sí, ya, según yo estaba pendiente. Con esta tablita empezamos. Analice los factores de riesgo y comentamos cada uno. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta luego, doctor.